Buenas tardes. Nosotras somos profesionales de negocios internacionales. Mi nombre es Jessica Rubio Y el mío, Ana Sofía González Bechara. y el día de hoy les vamos a explicar y hablar un poco más acerca de lo que es la geopolítica. Bueno, la geopolítica es la ciencia y disciplina que estudia los efectos de la geografía humana y física sobre la política, así como sobre las relaciones internacionales. Este estudio se centra en los sucesos políticos, así como los efectos de dichos hechos que generan. Para ello se alterna con otra serie de disciplinas como las relaciones internacionales, la economía, la sociología, la historia y así la geografía y la ciencia política. La geopolítica abarca desde el estudio de las fronteras hasta la importancia de ciertos recursos naturales para las relaciones exteriores de un país. El origen de la geopolítica nace y se desarrolla aproximadamente entre 1870 y 1945. El término geopolítica fue acuñado por primera vez en 1899 por el politólogo y geógrafo sueco Rudolf Kelhen. En su teoría orgánica asignó una igualdad entre la importancia de los individuos y la nación. Esto, ya que sin estos elementos el Estado no podría existir. Fue a principios del siglo XX cuando durante el nazismo el alemán Karl Haushofer implantó nuevas formas de ver y estudiar la geopolítica. De esta forma, la geopolítica fue utilizada para la elaboración de la estrategia adoptada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Para ello, Adolfo Hitler utiliza esta disciplina para ir acuñando y estructurando su ideología nacionalista, en la cual posteriormente termina implantando en la Alemania nazi. En la década de 1970, la geopolítica reaparece y vuelve a presentarse en el espectro político. De esta forma, con una geopolítica mucho más crítica, que se va impulsando por dos principales escuelas, que son la escuela francesa impulsada por Jacques Lacoste y una escuela inglesa impulsada por Peter Taylor. La aproximación histórica que Cayet definió la geopolítica como la influencia de los factores geográficos en la misma y amplia aceptación de la palabra, en el desarrollo político y en la vida de los pueblos y estados. Los supuestos de la geopolítica, uno, el Estado funciona como un organismo vivo, y dos, la teoría de Darwin enfoca la adaptación al medio, a la supervivencia del más apto y a la evolución con respecto al medio. Influencia del medio sobre las acciones políticas, determinismo. Listo, dentro de las características de la geopolítica encontramos que combina el estudio de la geografía y la política, entre otras disciplinas, que es una ciencia complementaria a la historia, que nos ayuda a comprender los hechos pasados a nivel político y social, que se vincula con las relaciones internacionales y que sus principales autores son Jacques Lacoste y Peter Taylor. Dentro de los objetivos de la geopolítica encontramos diferentes objetivos. Dentro de los más importantes o principales está el orientar el conocimiento integral de un país, así como guiar la situación política tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Trata de crear conciencia nacional histórica, tratando de predecir situaciones futuras que puedan afectar al país y también trata de alternarse con la historia, siendo su fin el de poder entender cómo hemos llegado hasta aquí, así como también analizar los diferentes sucesos históricos.
Para comprender un poco de la geopolítica es necesario conocer acerca del Estado. El Estado es una forma de organización política que cuenta con el poder administrativo y soberano de una determinada zona geográfica. Se constituye en un determinado territorio y tiene el poder de ordenar, administrar la vida en sociedad. También se denomina un Estado el conjunto de instituciones que se tiene a la finalidad de administrar los asuntos públicos. Los poderes del Estado. Poder legislativo. Es el encargado de elaborar las leyes que rigen el Estado. El poder ejecutivo. Es el encargado de administrar el Estado. Es un régimen presidencialista. Este poder recae en el presidente. En un régimen parlamentario, este poder ejerce como el rey o el presidente que cumple la función de jefe del Estado o un primer ministro que es presidente del gobierno. Poder judicial, encargado de administrar la justicia y hacer cumplir la ley. También tenemos la nación, que es un conjunto de personas que comparten una serie de elementos como lo son la historia, la lengua, el territorio, la cultura y la etnia. Generalmente se agrupan formando un estado, una región u otra fórmula que represente su soberanía. Dentro de los elementos de la nación podemos encontrar elementos objetivos y elementos subjetivos como la geografía, la lengua, la población, las culturas o tradiciones, la etnia y la religión. Como territorio se define la porción de la superficie, se refiere a la extensión de la tierra, que pertenece a un país, región, provincia y todos los países que cuentan con un territorio aéreo, uno terrestre y también uno marítimo cuando tienen costas. Está compuesto por el espacio marítimo. Es la prolongación del espacio terrestre hacia el mar. Comprende al mar territorial, que es la extensión de la soberanía de un estado y abarca una zona comprendida entre la costa y las 12 millas marinas. El mar patrimonial es una zona económica exclusiva de 200 millas marítimas donde el Estado tiene la facultad de explorar sus riquezas. Espacio terrestre. Comprende el territorio firme del Estado que está dentro de sus límites. Además, el espacio terrestre incluye islas y aguas internas. Espacio aéreo. Es aquel que se encuentra sobre el espacio terrestre y el mar territorial. También tenemos la región. Una región hace referencia a una porción de territorio que posee una serie de características comunes. Puede estar gobernada por un mismo gobierno. Algunas de las características de una región pueden ser el clima, la administración, la estructura económica o el lenguaje. Tenemos diferentes tipos de regiones, como lo son la región geográfica, que hace referencia a, a un área geográfica que posee rasgos comunes entre todos los territorios que integran dicha región. Por ejemplo, las regiones polares. Tenemos también la región política, que es una zona gobernada por un determinado gobierno. Así, dentro de una misma región geográfica pueden haber diferentes regiones políticas, ya que son territorios gobernados por distintos gobiernos. Tenemos una región económica, la cual hace referencia a un área geográfica en la que las economías de los distintos territorios que le integran muestran rasgos comunes en su estructura económica. Un ejemplo puede ser la región petrolera, siempre haciendo referencia a que poseen una economía, todos los integrantes, los territorios que la integran, los cuales viven del petróleo. También tenemos la región urbana. Hace referencia a la unión de determinados territorios que, estando urbanizados debido a la expansión territorial de los núcleos urbanos,
Cuenta con un conjunto de infraestructuras que están administradas por por una municipalidad. Además, dispone de una elevada densidad poblacional, así como una economía con poca actividad en el sector primario. La región histórica es un conjunto de territorios que a lo largo de la historia han contado con rasgos comunes, que en un contexto pasado muestra una unión de los territorios. Un ejemplo son los antiguos estados o reinos que, habiendo desaparecido, siguen presentes en la historia y la cultura. La región social. La región social es un concepto desarrollado por Karl Marx. Hace referencia a los espacios que se constituyen como consecuencias de unas determinadas relaciones sociales de producción. La región cultural hace referencia al conjunto de tierras que, independientemente de su relación, mantienen rasgos culturales muy similares entre sí. Un ejemplo de ello es la región islámica, donde la religión es un factor común. Listo, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.